¿Arrancamos? Bueno, a ver si... ¿Se ve la pantalla bien ahí? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que vimos en la clase anterior era una... Habíamos supuesto que esto podía ser, por ejemplo, una pileta, y que acá teníamos una presión atmosférica que está actuando sobre el pelo de agua, y vimos de qué manera podíamos obtener, si esto se encontraba a una altura H, ¿no? Encontrar qué presión había en ese punto. Bueno, estuvimos charlando un poco sobre lo que nos pasa en los oídos, o sea, sí, y vimos la expresión en la que, de cómo variaba la presión con la profundidad, ¿no es cierto? Pero luego dijimos, bueno, pero sí, hicimos una relación del nivel del mar y cómo variaba la presión a una altura H considerada, en donde esa expresión era una variación exponencial, ¿no? Lo que, lo que vamos a expresar ahora es que si tenemos esto de, supongamos que esto sea un cilindro y esto sea un determinado émbolo, ¿no? Acá la presión de este punto es la presión P0, ¿sí? Más ρ por G por H. Pero esta presión es la que se ejerce sobre la cara de ese cilindro. Si aumentamos la presión en un determinado valor, en un delta, ¿no? Supongamos que aumentamos en un delta P0, producimos una variación de presión ahí en ese cilindro, y si consideramos que la densidad es constante, suponiendo que esto no tenemos, vamos a suponer que estamos comprimiendo ahí, que tenemos un líquido y que ese líquido es incompresible, esa variación de presión se va a transmitir, y ese principio es el que enuncia, perdón, Pascal, ¿sí? ¿Y qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión que se aplica en un fluido que está contenido en un recipiente se transmite íntegramente a toda la porción del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Bueno, este principio también se cumple en los gases con las complicaciones de interpretación que ya hemos visto, o sea, que hay ligeras variaciones del volumen que se pueden dar por los cambios o por esas variaciones de presión, ¿sí? En este caso, como ejemplo de aplicación, no sé si por ahí han visto, conocen, a ver, por ejemplo, una
un sistema de acá, a ver, lo hacemos así, donde acá ejercemos una presión. Este es el área 1 y este es el área 2. Y acá, por ejemplo, colocamos un auto. Así, el autito, ¿no? Los elevadores. Acá en el, ¿cómo se llama? Atrás de la estación de servicio del barrio Los Olivares, tienen un sistema que dos barras paralelas donde se apoyan en el auto y a través de un fluido hidráulico, ¿no es cierto? Se aplica una presión de un área y puede levantar un peso mucho mayor. ¿Por qué? Porque acá las presiones se transmiten en este fluido en todas las direcciones y acá hay un efecto multiplicador que es proporcional si esta es 1 y esta es 10, la presión que se hace acá se multiplica por 10. Hay una relación entre las áreas. Lo mismo pasa, o el mismo sistema tenemos en los autos que tienen servofreno. ¿Qué es el servo? El servofreno si ustedes tienen vehículos y con ese sistema de frenos, ¿no? Van a ver que hay un tacho así, una cosa redonda. Y eso tiene un fuelle, tiene como una lámina intermedia. Entonces, ustedes, y si manejan, se darán cuenta que para frenar, no es lo mismo frenar si han tenido la posibilidad de manejar uno que tiene servos y otro que no. El que no tiene, empiezan a bombear hasta que agarres y suponiendo que está bien purgado el sistema, ¿no? En cambio, el que tiene servo, van, como quien dice, peinando el pedal, o sea, apenita lo tocan. ¿Por qué? Porque ustedes tocan suavemente el freno y activan o ejercen una mínima presión sobre el pedal, pero el servo hace el agente multiplicador, ¿no es cierto? Y manda esa presión, ya sea a las pastillas de freno que aprietan si tiene disco al disco, o si no a la apertura de la cinta, si son sobre la campana que sostiene la llanta, ¿no? Bueno, eso es como aplicación de estos sistemas multiplicadores, ¿no? Con el principio de Pascal. Bueno, luego hay otro enunciado importante que es el de Arquímedes, donde es una consecuencia este principio de la mecánica de los fluidos. Ya hemos visto que en un fluido todas las presiones en el fluido se transmiten en un fluido, ya sea en un líquido o en un gas. Cuando ese cuerpo está sumergido en ese fluido, en ese gas, tenemos que recibe presiones, ¿no? En toda el líquido ejerce una presión sobre este cuerpo en todas las direcciones. Y la presión es mayor en las partes que están sumergidas a mayor profundidad. ¿Sí? Eso lo hemos visto, que a medida que el cuerpo está sumergido a mayor profundidad, está soportando mayor. Otra cosa podemos decir acá. Ese cuerpo que está sumergido en una
o en un gas, suponemos que tiene una fuerza o recibe una fuerza, ¿sí? Que llamada, se denomina empuje, y es una fuerza que está dirigida hacia arriba. También tenemos que Profe, se le desactiva la cámara. perdón. Recalcar que la presión no es una función de la presión, que no es una función del tipo del cuerpo, lo que estemos sumergiendo. Entonces, esa fuerza resultante, ustedes, si recuerdan el enunciado, ya lo vamos a decir correctamente, es igual al peso del líquido que está desalojando. O sea, si yo tomo una cuba, por ejemplo, o vamos a suponer que esta es la base vamos a poner así, esta es una balanza, ¿sí? Donde acá tengo los números digitales, 8.33, para hacerlo más fácil, ¿sí? Y acá yo coloco una cuba que la apoyo ahí, ¿sí? Previamente, cuando yo puse la cuba con el líquido, ¿qué hice? La puse en 0 a la balanza. Acá hay un botoncito del 0. Entonces, vengo y coloco acá un cuerpo. Ese cuerpo lo sumerjo. ¿Y qué va a pasar? El líquido, ¿sí? Va a comenzar a rebalsar, ¿sí? Una vez que ese líquido ha rebalsado, yo lo puedo sacar a la cuba, y esta balanza acá ha sido capaz de recoger ese líquido. Entonces, la fuerza esta, el empuje, se dice que es igual al peso del líquido desalojado por ese volumen. Lógicamente, mientras mayor sea el volumen, más peso, más líquido voy a desalojar. Por eso el enunciado dice que un cuerpo que está total o parcialmente sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido que está desalojando. La fuerza esta, el empuje, actúa ¿sobre dónde? Sobre el centro de gravedad del fluido, antes de ser desplazado. Ese punto se llama, o ¿cómo podemos designarlo antes de que se desplace? En la jerga se llama centro de carena, ¿sí? Fíjense que eso es muy importante, o lo que hace en ingeniería naval. O sea, si yo tengo, este es el barco, ¿no es cierto? Está en el puerto seco, o sea, no está sumergido, pero cuando se sumerge, ¿sí? Esto va a tener que recibir fuerzas, ¿no es cierto?, equivalentes, que van a pasar por su estructura, y la fuerza resultante actúa de abajo hacia arriba en un determinado punto. Bueno, ese punto se llama centro de carena. Sí, un comentario que agrega a la cultura general. Entonces, tenemos estos dos principios, ¿no?, básicos: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Y estaríamos ya en condiciones de pasar
o ya ver todo lo que es, a ver, yo voy a caracterizar, creo que es la parte de los fluidos, o sea, la parte de la hidrodinámica. Con esto acá culminaríamos lo que es la hidrostática y pasaríamos a definir ya conceptos de la hidrodinámica. ¿Alguna duda? Vamos a expresar lo siguiente, si nosotros vamos a hablar de fluidos que ahora están en movimiento, ¿no es cierto? La hidrodinámica se ocupa del estudio de estos fluidos. Vamos a describir el movimiento de estos fluidos dividiéndolo en elementos de volumen infinitesimal, ¿sí? Vamos a tomar pequeñas porciones y eso, para hacer eso, para estudiar eso, se requiere un esfuerzo muy grande. O sea, si yo quiero analizar cómo se traslada es como cuando nosotros vimos el cuerpo y decíamos, tengo acá el cuerpo y cada masa, esta es una MSUI, y para analizar el movimiento de un punto a otro, tengo que analizar el movimiento de cada una de las MSUI. No, dijimos no. Vamos, si este es considerado como un sistema de partículas, bueno, definimos el centro de masa y analizamos cómo se ha movido ese punto, donde en ese punto particular consideramos que está concentrada toda la masa del cuerpo. Bueno, si tengo un fluido que está haciendo o que se está desplazando por una tubería, sería muy complejo analizar cada uno de los puntos de ese fluido, de las partículas de ese fluido, cómo se desplaza. Entonces, se utiliza lo que se conoce como el método de Euler, en el cual especificamos la densidad y la velocidad en cada instante de tiempo. Y para describir ese fluido, vamos a considerar que la densidad es función de X, Y, Z y el tiempo. Que la velocidad del fluido es función de X, Y, Z y el tiempo. Y que la presión es función de X, Y, Z y pongo afuera el tiempo, ¿sí? Pero ya sería muy complejo esto, porque fíjense que para analizar un fluido tendríamos que analizar en qué punto de la tubería estamos, cómo es la velocidad en cada punto y en el tiempo que se está desplazando. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos en búsqueda de analizar nuestros problemas de una forma más sencilla. No así o sea, para este curso. Después lo que hacen ingeniería civil y ver partes de hidráulica y eso ya en la materia que ven toda esta mecánica de los fluidos es mucho más complejo, lo mismo que los electromecánicos. Hacer andar una turbina en una usina hidroeléctrica no es colocar un chorrito de agua y que pase por un álave. O sea, hay que estudiar las características del fluido. Pero para lo que nosotros necesitamos, vamos a ir en búsqueda de lo que se denomina lo que es un fluido ideal. Entonces, nosotros vamos a caracterizar ese fluido, ¿sí?
cuáles son las características que tiene el fluido y después vamos a decir, bueno, nuestro fluido ideal es aquel que es así, así y así. Entonces, primero, el fluido puede ser estacionario o no estacionario, ¿sí? Por ejemplo, cuando la velocidad del fluido no es función del tiempo. La velocidad de cada partícula en cualquier punto siempre es la misma. ¿Mm? Esto se da en aquellos fluidos que tienen una velocidad pequeña. Siempre la velocidad es la misma, o sea, cuando fluye constantemente. En un flujo que tiene características que no es estacionario, la velocidad es función del tiempo. Por ejemplo, en las cataratas o en un río donde hay rápidos, ¿no es cierto? Bueno, la velocidad del fluido, fíjense que en si alguno ha visto esas competencias que se hacen de kayakismo, ¿no? De kayak, en los rápidos, ¿no es cierto? Donde hay distintas, ¿cómo que se llaman? Esas barritas que, por donde marcan que tienen que pasar, ¿no? El fluido ahí, la velocidad del fluido no es constante. O sea, no es que van por un fluido, como, a ver, un ejemplo de algo que está yendo siempre el mismo caudal, como si fuese un canal con una velocidad constante, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a caracterizar el fluido, como hemos dicho, si es estacionario o no estacionario. Y eso está, cuando hablamos de esto, hablamos o decimos que estamos hablando o relacionando la velocidad de ese fluido, ¿sí? Otra de las características, ¿conocen lo que es una noria? ¿Saben lo que es una noria? No, profe. ¿No? Sí, una vuelta al mundo, ¿no? ¿Eh? ¿No son esas vueltas al mundo que hay en los parques, esas grandes? No, no específicamente tiene la forma de una vuelta al mundo, pero si yo coloco supongamos que estas sean paletas, ¿no? Así. ¿No han visto nunca cuando en los molinos antiguos cómo se hacía girar la rueda? En los molinos de trigo. Sí, profe. ¿Sí? Y supónganse que esto está ahí, así, y acá fluye el agua, un río. Bueno, ¿qué hacía esto? Iba así, y esto gira. ¿Eh? O Sí, profe. puede ser solo para, esto se utiliza no solo para hacer girar algo, sino también en algunos casos para trasladar, si esto en vez de ser una paletita fuese una cuba, esto no así, ¿no? Sino tendría que girar para que sea una cuba, ¿sí? Tendría que tener, en vez de dibujarlo, si esto sería así. A ver cómo lo puedo dibujar. Tendría que dibujar la cuba así, ¿no? Y que está recogida, está adosada, y cuando, no, al revés, el sentido contrario, así, ¿no? Y que esto está así, tiene otra, y viene el agua, pero sentido, ¿cómo estoy haciendo? Si no, cuando esto gire se me va a caer, estoy haciendo más acá.
tendría que dibujar así. El fluido que va, por ejemplo, en esta dirección y la cuba que recoge así. El agua, levanta la cuba y la deposita en una determinada canaleta, acá, ¿sí? Y hace el transporte del agua, ¿sí? Sería otra aplicación, pero el ejemplo solamente tiene, por refrescarle que es una noria, pero aplicado a lo que quiero representar es lo siguiente. Si esta es una tubería y el fluido está circulando, representamos estas son las que se llaman líneas de corriente. Nada que ver con la corriente eléctrica, no se llaman líneas de corriente. Y hago una pregunta. Si yo vengo y coloco ese adminículo, le vamos a llamar así chiquitito, ¿qué tiene que suceder para que esto gire? En algún lado tendría que tener menos resistencia. Supongamos que este es el eje, ¿no? Así. Escucho comentarios. Que en alguna parte haya menos resistencia. No. Que Si vengan toda las la... líneas en sentido contrario. ¿Cómo? Que vengan las líneas en sentido contrario. ¿No? ¿Cómo Y va en a la venir mitad nomás. por una... Si esta es una tubería, no puede ir líquido para allá y líquido para acá. Fíjense. ¿Cómo era la pregunta, por favor? ¿Eh? ¿Cómo es la pregunta? Por acá va un fluido. ¿Sí? Yo no lo conozco al fluido, qué características tiene. Yo estoy diciendo que estas son las líneas de corriente. Y las líneas de corriente representan la velocidad que tiene el fluido. Si ustedes, como hemos visto, decíamos, esta es la trayectoria del móvil. Ah, bueno, ¿cómo es la velocidad instantánea acá? Ah, es un vector así. ¿Cómo es la velocidad instantánea acá? Bueno. ¿Cómo es la velocidad del fluido acá? ¿Cómo se llama? Un vector. ¿Cómo es la velocidad del fluido acá? Así. Esta es la velocidad y esta es la velocidad. O sea, las líneas de corriente representan la trayectoria que tiene el fluido. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que suceder para que esto gire? Este es el tubo, ¿no? O sea, ahí donde va el fluido. Si este fluido avanza con velocidad constante, significa que en todos los puntos la velocidad es la misma. Entonces esta ruedita va a girar. No. ¿Qué va a pasar? Va a Para que gire tendría avanzar. que, ¿Cómo?
Para que gire tiene que ir más rápido de un lado. Ah, para que esto gire así, las velocidades de, por ejemplo, estas líneas de corriente tienen que ser mayor que esta. Entonces, como ejemplo, yo se los dibujo así, porque si ustedes le dicen, bueno, mira, acá tengo un fluido, no es que van a ir a hacer una ruedita y la van a tirar en el fluido y van a ver si gira o no. Imaginariamente, si ustedes ponen la ruedita y gira, es porque este fluido tiene características, se llama rotacional. Si esta ruedita ustedes imaginan que gira, si gira es porque las velocidades, ¿cómo son? Distintas. Si fuesen constantes, esta se arrastraría. Entonces este es un fluido, cuando esto gira, se dice que es rotacional. ¿Está bien? O sea, el irrotacional es cuando no tiene velocidad angular neta. O sea, si esta ruedita tiene omega igual 0, se va a desplazar, o sea, no va, o si está solidaria, ahí, si este es un eje y esta velocidad igual a esta, esto no va a girar. Para que gire, tiene que tener una omega distinto de 0, una velocidad angular distinta de 0. ¿Se entiende? Entonces ya hemos visto el fluido, una de las características que sea dependiente de la velocidad o no. Y este que si es rotacional o irrotacional. Ahora otra característica es decir si el fluido es compresible o incompresible. Ustedes ya saben, por lo que han visto en química, que por lo general los líquidos se los considera incompresibles. Y otra característica, que ya lo hemos puesto nosotros como ejemplo, sería si el líquido es viscoso o no viscoso. ¿Sí? La viscosidad en los movimientos de los fluidos, ya lo dijimos en la clase anterior, es equivalente a la fricción, ¿sí? En el movimiento de los sólidos. Yo les dije, bueno, para saber si un fluido es viscoso, si tenemos viscosidad o no, poníamos las dos capas del fluido y tratábamos de separarlo, y si eso ofrecía resistencia, mientras mayor viscosidad tiene, más resistencia nos provocaría. Bueno, esto en los problemas de lubricación, esto es muy importante porque se introducen fuerzas entre las capas de los fluidos que están en un movimiento relativo. Pero como dato importante, nosotros con qué vamos a trabajar. O sea, ya hemos visto que los fluidos pueden ser estacionarios o no estacionarios, rotacional o irrotacional, compresible o incompresible, y viscoso o no viscoso. Entonces, si nosotros ponemos esa lista, diríamos, y ponemos así un cuadrito, fluidos, y vemos que los fluidos pueden ser estacionarios o no estacionarios, rotacionales o irrotacionales, incompresible o compresible, y viscoso o no viscoso. Bueno, ¿con cuál vamos a trabajar nosotros? Nosotros vamos a trabajar con un fluido que le llamamos fluido ideal, y ese fluido ideal es el que es estacionario, o sea que está en reposo,
digamos, que fluye con velocidades que no dependen del tiempo, que es estacionario, que sea irrotacional, incompresible y que no sea viscoso. ¿Sí? Esa sería estacionario, irrotacional, incompresible y no viscoso. Entonces acá, luego de haber subrayado, ¿sí? Yo como regla, les digo siempre para acordarse, ¿no? Cuando estudian este tema, es ponerlo así y después, no hace falta estudiarlo en memoria. Yo escribo las características de los fluidos. Estacionario, no estacionario, rotacional, irrotacional, incompresible, compresible, viscoso, no viscoso. ¿Y cuál es la regla para el fluido ideal? Y marcar uno y uno. ¿Sí? Entonces, ¿no se entiende? Porque si ustedes dicen, yo tengo el fluido estacionario, no estacionario, rotacional, viscoso, y hacen una mezcla de las características, después se tienen que acordar cómo es el fluido. En cambio, se hacen esta tablita así, van marcando así, 1, 1, 1, 1, se dan cuenta cuál es el fluido con el que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, a ver qué sigue. La ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Vamos a suponer así. Acá un área, esto que tengo un área A1, esto tiene un área A2, y este es el fluido que se desplaza por la tubería. ¿Sí? Este es el punto, acá vamos a poner el punto P y el punto Q. Y vamos a llamar B1 la velocidad del fluido en el punto P y B2 la velocidad en el punto Q. ¿Sí? A1 y A2 son las áreas de ese tubo de flujo. Esto es un tubo de flujo. ¿Sí? Bueno, en un tiempo delta t, un elemento de fluido, ¿qué distancia recorre? Y bueno, en un tiempo delta t se recorre una determinada distancia que está dada, bueno, la velocidad por el delta t, esa porción de fluido, ¿sí? Por lo tanto, la masa del fluido, la vamos a llamar delta M1, delta sub M. Por ejemplo, en el punto 1 va a ser delta M1. ¿Sí? Que cruza, la masa delta M1 que cruza o que atraviesa el área 1. Entonces, por acá hay una porción de fluido que se desplaza con una velocidad y viene por acá y atraviesa esta área. ¿Sí? Vamos a expresar esta delta M1
¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo expresamos la masa? ¿Sí? Lo vamos a expresar en función de la densidad, del área, del volumen y el desplazamiento. El volumen, lo vamos a escribir por acá. El volumen lo vamos a escribir ¿cómo? ¿Cómo puedo poner ese volumen? El volumen Masa de sobre ese... densidad. No, pero no introduzcamos la densidad. El volumen del fluido es el área A por X. Es el área A1 por el desplazamiento B por delta T. ¿Sí? Esto es el desplazamiento. Esto es el desplazamiento X. X por A, ese es el valor del volumen. Y la masa va a ser la densidad 1 por densidad 1. Por el área 1, ¿por quién más? Por el desplazamiento, pero el desplazamiento es B por delta T. ¿Qué velocidad vamos a poner acá? Si es delta M1, hemos dicho que es la velocidad V1. Entonces, densidad densidad 1 por área 1 por volumen 1 por el tiempo delta T. ¿Sí? Y la masa M1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, delta M1 sobre delta T es ρ1 por A1 por B1. ¿Sí? Esto sería una rapidez de cambio de la masa por unidad de tiempo. Se llama flujo de masa. Flujo de masa. ¿Cuál es el flujo de masa por P? El flujo de masa por P es ρ1 A1 B1. ¿Cuál es el flujo de masa en Q? ρ2 A2 B2. Pero para concluir, les pregunto, si este caño, o supónganse que es una manguera, ¿saben lo que es una fuente y un sumidero? Si acá yo le hago una abertura y le coloco otro caño, esto sería una fuente. ¿Sí? Le meto, eso es el cañito que compran ustedes para la manguera, que es una T. Pero si acá se pincha y sale fluido, esto que está acá, ¿qué es lo que es? Un sumidero. Cuando acá ingresa, esta es la fuente y este es el sumidero. Pero originalmente esto no tiene ni fuente ni sumidero. Y estas densidades, ρ1 es igual a ρ2 porque es el mismo líquido. Entonces, yo puedo poner, si esto es igual, ¿qué puedo poner? Que que A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, el efecto o la consideración práctica. Ustedes van y sacan la manguera y se ponen a regar. ¿Sí? Abren el grifo, la manguera, y están regando y de repente
ponen el dedo en la punta de la manguera y el chorro va más lejos. Y suelen decir, che, mira, ahora sale más agua, porque mira hasta dónde llega ahora. ¿O no? Y es lógico eso. No. No. Si el surtidor lo abrieron y les manda un determinado caudal por acá. Entonces, no es lógico decir que porque le pongo en la punta de la manguera el dedo, voy a tener más, ¿cómo que se llama? Más fluido. Sino, ¿qué está pasando? Que cuando ustedes ponen el dedo, están reduciendo el área. ¿Sí? Entonces, como la presión es la fuerza por unidad de área, al reducirse el área, aumenta la presión. Por eso va más lejos el chorro. Y acá, para concluir también esto, acá podemos poner que ρ por delta B es igual a una constante. Esta es la ecuación famosa ecuación de continuidad. Y este delta B que nosotros vemos, ese delta B, ¿sí? Es lo que se conoce como el caudal y tiene unidades metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? El delta B. Por ahí habrán escuchado cuando se dicen que un río fue aforado o medido, ¿no? Que su caudal es de tantos metros cúbicos sobre segundo. El caudal, ¿sí? Cuando yo abro el surtidor, el caudal que mando por la manguera, ¿sí? En nuestro caso es constante. Siempre va la misma cantidad de fluido. Ahora, si yo estoy con la mano en el surtidor, ya sea que sea de esos de mariposa o una llave globo que se llama, de media vuelta, y yo estoy jugando con esa llave, y bueno, el caudal es intermitente. Ahí sí puedo decir que cuando yo tengo la manguera y muevo la llave globo, el líquido va a llegar va a recorrer más distancia, no, porque el caudal está variando. Pero en estado normal, con el mismo caudal, que el líquido llegue más lejos, cuando pongo la punta del dedo en la manguera, es por lo que hay una variación de presión. Bueno, ese delta B también se lo denomina flujo de volumen o rapidez de flujo. Bueno, ¿alguna duda? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar por qué ρ por delta B es una constante? ¿Por qué qué? ¿Por qué ρ por delta B es una constante? Porque nosotros tenemos que en el desarrollo que hicimos, nosotros tenemos ρ1 por A1 por B1 es igual a ρ2 por B2 por A2. ¿Está bien? Las densidades son las mismas. ¿No es cierto? Entonces, como las densidades son las mismas, yo puedo poner que ρ por... acá si yo paso esto, me va a quedar ρ factor común de quién? De A2, B2 menos
A1, B1, ¿sí? Y directamente ρ por delta V, lo tomo como ρ por delta V, tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque las velocidades del fluido cambian, pero ¿por qué cambian? Y cambian porque las áreas han variado, pero siempre el flujo de ese fluido es una constante. ¿Sí? Es como le digo yo, ¿por qué cambia la velocidad? ¿Por qué va más lejos el chorro? Y porque cambié el área. ¿Sí? Al poner el dedo en la punta de la manguera, cambió el área. ¿Se entiende? Bueno. Y como último tema, Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Este tema, vamos a hacer el dibujo. Así, acá es más angostito. Acá. Este tema es idéntico, o sea, lo tienen que relacionar con el... ¿Se acuerdan cuando vimos el trabajo igual a la variación de energía cinética, más variación de energía potencial, más delta Q, en el plano inclinado, ¿no es cierto? Que poníamos ahí un cuerpo, se desplaza a una distancia X, que tiene un peso, y acá hay una variación de altura, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto, acá hay un fluido, una porción de fluido que está sometido, o que bien tiene una velocidad V1, y acá tengo una presión P1 por A1, una fuerza que lo hace. Y este fluido, porción de fluido, está a una altura I1 y tiene una longitud delta L1. Bueno, por esta acción de esta fuerza, esto va a ir hasta una determinada altura, va a tener una longitud delta L2, va a estar a una altura I2, ¿sí? Va a llegar con una velocidad V2, y acá tengo una presión P2 por A2. Entonces lo que nosotros queremos ver es cómo se consideran las presiones, cómo actúan para llegar a una ecuación final. Según el principio de conservación de la energía, establece que el trabajo efectuado por la fuerza resultante, ¿también?, que actúa sobre el sistema, es igual al cambio de energía cinética del sistema. ¿Sí? Y las fuerzas que actúan en el sistema, ¿cuáles son? Vamos a poner acá. Las fuerzas son P1A1 y P2A2. Esas son las fuerzas que actúan en el sistema. O sea, la resultante de esa fuerza tiene que ser igual a la variación de energía cinética. Entonces, el trabajo efectuado sobre el sistema por la fuerza es el trabajo, o lo pongamos acá, el trabajo W va a ser W1 a que es igual. Fuerza por distancia. P1 por A1, ¿por quién? Por el desplazamiento, delta L1.
El trabajo 2 es el sentido contrario, W2 menos P2A2 delta L2. ¿Qué otra cosa tenemos que poner? El W3, el otro trabajo es considerar que el peso del fluido, M por G, ¿sí? En sentido negativo, ¿no? De I2 menos I1. Entonces ahora ponemos trabajo total, que va a ser igual. P1A1 delta L1 menos P2A2 delta L2 menos M por G por I2 menos I1. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿dónde estaría ubicada el trabajo 3? Es el peso del fluido. Ah, perfecto. Este fluido yo lo voy a transportar, ¿está bien? ¿Y por qué? ¿Por qué lo coloco como negativo? Bueno, porque ese está restando, ¿no es cierto?, el trabajo que tiene que hacer el sistema para trasladarlo al fluido. ¿Sí? Es como el de la fuerza en el plano inclinado, el de la fuerza que hace el trabajo para llevarlo desde el extremo inferior al superior. Ahora, pero acá no hay pérdidas, no hay fuentes ni sumideros. Entonces, A1 por delta L1 tiene que ser igual a A2 por delta L2. ¿Por qué? Porque es el volumen de ese elemento que yo estoy desplazando. ¿Sí? ¿Y cómo lo represento a ese volumen? Y bueno, ese volumen lo vamos a poner como la masa sobre densidad. ¿Por qué? Masa sobre densidad, masa por unidad de volumen es volumen. Esto, si quieren, pueden poner masa sobre volumen. Esto se simplifica y esto es volumen. Ese es el volumen del fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar que ρ, o sea, ρ sabemos que es la densidad. Acá, ¿no? Ρ es la densidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Vuelvo a la ecuación. W va a ser igual a ¿qué? A P1 menos P2, factor común ¿de quién? De la masa sobre el volumen, o sea, al volumen que estoy transportando, menos mg H2 menos H1. El cambio de energía cinética, la variación de delta K, variación de energía cinética, es 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2, perdón, con mayúscula, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado y acá velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? La variación de energía cinética. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora hay que hacer que el W sea igual al delta K. Ahora hay que igualar esta con esta, con esto. El trabajo es igual a la variación de energía. Voy a borrar acá para ir haciendo eso ahí. Tenemos que igualar. O sea, P1 menos P2 por M sobre ρ menos H2 menos I2 menos I1
es igual a 1/2 de m B2 al cuadrado menos 1/2 m B1 al cuadrado. Y esa es la igualdad. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a poner todo ordenado. Sería P1 más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado. P1 más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado. Más ρ por G por I1. Eso tiene que ser igual, ¿sí?, a P2 más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado más ρ por G por I2. Que en términos generales, o sea, si lo escribo en términos generales, esto sería P más 1/2 de ρ por B al cuadrado más ρ por G por I. Y esto tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque sabemos que si algo aumenta, lo otro tiene que disminuir por el principio de conservación de la energía. P más ρ por G por I es lo que se conoce como presión estática. ¿Por qué presión estática? Y porque aquí no hay velocidad, no interviene la velocidad. En cambio, 1/2 de ρ por B cuadrado se la conoce como la presión dinámica. ¿Se entiende? Bueno, esto, como les dije, es lo que el equivalente en la hidrodinámica es el equivalente a al teorema del trabajo y la conservación de la energía. Hemos aplicado el mismo concepto del trabajo igualado a la variación de energía. Miren, si yo transporto por una cañería un fluido así que está a la misma altura, esto va a desaparecer, este término. ¿Sí? La presión estática disminuye. ¿Sí? Si aumento la velocidad, aumento la presión dinámica. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué se simplificaron las M's, las masas? Porque el fluido es el mismo. ¿Sí? mg es el mismo. M por qué, el pecho. Queda la gravedad. Las masas, la masa de fluido, que ya lo borré por ahí, es el mismo el que llevamos. Y si vos aquí yo porque no lo desarrollé completamente, pero si voy colocando, distribuyendo, vas a ver que la masa se simplifica al hacerlo todo ordenadamente, ¿no? Yo salté ahí, paso. Repito, para un examen, esta es la demostración. Para un parcial, si toca responder
una pregunta teórica, me pueden decir, bueno, indique en la ecuación de Bernoulli, qué sé yo, cuál es la presión estática y cuál es la dinámica. ¿Qué es lo que es ¿qué otra cosa podemos decir? El concepto de la, el fluido de masa o la masa que se transporta. O si me dan un problema, tengo que aplicar esta ecuación, pero no tener en cuenta toda la demostración para desarrollar un problema. Esto es para el examen. Pero muchos cuando estudian no lo relacionan en ese orden con el que hemos hecho de la fuerza aplicada a un cuerpo para subir por un plano inclinado. Esto es lo mismo. Primero tengo que definir todas las fuerzas que actúan, sacar las resultantes, y las resultantes de esa fuerza hacerlas equivalentes, la fuerza por la distancia, el trabajo, hacerlo equivalente a la variación de energía cinética. ¿Se entiende? Bueno. Primero de marzo, el lunes, parcial número 3. ¿Quiénes van a rendir? Empecemos por ahí. Porque empezaron... ¿Hola? Yo sí voy a rendir, profe. A ver, aguárdenme un segundo. Yo también, profe. Yo también. Guárdenme un segundito. ¿A dónde tengo? Programa PAE. Alumnos del programa PAE. Este no es el que quiero mostrar. Este es el que quiero mostrar. Este archivo que voy a proyectarles ahora, ustedes me van a decir cuando lo estén viendo. Primero me tengo que fijar si estoy como anfitrión. Ahora sí. Va. Ahí voy a compartir. Ahí. Este archivo tiene desde acá hasta acá, tiene 123 inscriptos. No, ¿qué estoy haciendo? 17 inscriptos. Y hoy cursando hay 9. Acá va a ir la nota del parcial número... Acá está la nota del parcial 1, teórico y práctico, parcial 2, teórico y práctico, y por acá tendremos que insertar y colocar sin relleno para el parcial número 3, que va a ser, ya después le vamos a colocar el puntaje, y acá igual. Ya les voy adelantando que son 5 problemas y 5 preguntas teóricas. Ya lo tengo hecho el parcial. Sumamente sencillo para hacer en una hora. Bueno,
hemos llegado a concluir este trabajo de revisar toda la materia en tan poco tiempo, ¿no? Como les dije, espero que hay gente que la he visto todas las clases, hay unos que han sido alternativos, hay otros que han abandonado. Y que el esfuerzo valga la pena para que puedan regularizar la materia. El lunes vamos a rendir a las 6 de la tarde. Tenemos el 3, las consultas, o sea, el miércoles consulta, y el 5, un integrador final. ¿Estamos de acuerdo? ¿El integrador va a ser muy largo, profe? 2 horas. No, no sé, no lo he hecho todavía. No lo he hecho. Seguramente, ¿cuántas unidades tenemos? De 14 unidades, menos una que es la de gravitación. Bueno, por ahí ponemos una pregunta de cada uno, el teórico. Y el práctico será de algunas. Por ejemplo, si estamos en la parte de choque, ya utilizamos, no vamos a hacer problemas de impulso, hacemos solamente un problema de choque, uno de rotación. Si tomamos movimiento en 2 dimensiones, ya se evalúa también el de una dimensión. O sea, por ahí son un problema de óptica, uno de equilibrio, uno de movimiento en 2 dimensiones, uno de energía, y así vamos a ir juntando temas. Claro, serían más o menos los temas más importantes. Claro, o sea, vamos a tratar de reunir en un problema aquellos conceptos que, como es, por ejemplo, si ustedes si vamos a trabajar en movimiento en el plano, ¿sí? Si tomamos caída libre, no vamos a hacer un problema de caída de tiro libre, no vamos a hacer uno de caída vertical. ¿Se entiende? O sea, si bien son 2 tipos de movimientos distintos, parten de las mismas ecuaciones del movimiento en el plano, o sea, vamos a ir juntando. Y después de la corrección de este parcial, también recuerden que yo voy a tomar, como quien dice, una nota de concepto, ¿no? Siempre les he dicho cuando empezamos a cursar, por lo menos los que han cursado conmigo, de que no siempre las consideraciones son las mismas para aquel alumno que ha cursado todas las clases, que ha participado, que aquel alumno que está ausente, en el sentido de que no participa, que ha cursado muy de vez en cuando. Entonces también en la corrección que yo hago está implícita una nota de conceptual. Qué sé yo, pero si tiene que aprobar con 6 y el puntaje en un parcial le da 5 y cursa y ha participado y todo, más vale que no lo voy a abochar por un punto, lo vaya a abochar, ¿no?
esa consideración también la voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este curso tiende a que ustedes regularicen la materia. Y si han estado ahí, ¿qué problema tengo en aprobarlo? Ninguno, si después tienen que rendir la materia. Lo importante de esto es que no les trabe a ustedes la condición para poder cursar. Es decir, la física 2, por ejemplo, o las materias que son correlativas con la física 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver, algo aquí en el chat para terminar, porque tengo que empezar con las clases del seminario. Bueno. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Yo le voy a mandar como siempre, ¿no? Arrancamos a esta lista que yo tengo, que les he mandado siempre. No empecemos cuando a mí no me llegó. ¿Dónde lo veo? No lo tengo. Bueno, la lista de distribución que yo les muestro, la lista de distribución. Uy, ¿qué pasa? Esto está tan lento. Esta que está acá es el mail que ustedes han pasado y que a mí me han pasado. Así que el día que empecemos con el parcial 3, no volvamos a lo que ha pasado en el 1 y en el 2. Fíjense en spam, fíjense según la configuración de cada máquina. Lo que sí estoy seguro es que el parcial les llega a todos. Y administren el tiempo para que en el tiempo que se les brinde puedan hacer el parcial y sacar la foto y enviarla. Recuerdo, el archivo tiene que decir Ángel Lautaro tanto, Barro Francisco, ese es el nombre del archivo PDF que van a mandar cuando hagan el escaneo. Hoja 1 de 3, hoja 2 de 3, hoja 3 de 3. Legible, con lapicera para que cuando saquen la foto se lea bien. Y Profe, bueno, ¿podría repetir para cuándo el parcial? Porque se me escuchó muy cortado, me anda muy mal el internet. ¿usted tiene la planificación del curso? No, profe, porque cambié de teléfono y perdí todo. ¿Y tiene el correo electrónico? Sí, Y bueno, también se le mandó por correo electrónico. El lunes rendimos a las 6 de la tarde. gracias, profe. Entrarían las unidades que me quedan. Todo. Lo que vimos desde todos los temas de la unidad 3. ¿Cómo? Todos los temas de la unidad 3, excepto ondas mecánicas. Perdón. Sí, excepto ondas mecánicas, que no lo hemos visto. De la unidad 10 a la unidad 14. Listo, profe. Listo. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego, profe. Chao, profe, nos Nos vemos. vemos, profe. Chao, hasta luego.